Hace unos meses me compré un Smart Monitor de la marca Samsung, un monitor con sistema operativo incorporado en el cual podremos descargarnos aplicaciones, conectarnos de manera remota a nuestro PC, acceder a Office 365 y todo ello directamente desde el propio monitor. Además nos incluye mando a distancia y altavoces incorporados. Por lo que si te interesa saber algo más de este tipo de dispositivos y conocer una opinión real tras un par de meses de uso de este tipo de monitores, aquí te traigo mi experiencia y te contaré todo lo que me ha gustado y lo que no de este Samsung Smart Monitor. Vamos a empezar por lo más singular de este monitor y es su sistema operativo incorporado, es decir, sin necesidad de conectarle nada, dispone de un sistema propio desarrollado por Samsung denominado Tizen. Como veis, tiene su propia biblioteca en la cual podremos descargarnos aplicaciones que nos interesen, buscar por categoría, etc. Dispondremos de todas las aplicaciones importantes como pueden ser Amazon Prime Video, Twitch, YouTube, Netflix, HBO, Disney, Apple TV, DAZN, etc. y otras más desconocidas en las que de manera gratuita podremos ver canales de televisión y mucho tipo de contenido como pueden ser TVFi, Rakuten y Pluto TV o una propia de Samsung llamada TV Plus. Lo más destacable es que en este sistema operativo Tizen no podremos instalar algunas aplicaciones como pueden ser emuladores o Kodi, para las cuales no nos quedaría otra opción que conectarnos sí o sí a un dispositivo externo como puede ser una Android Box o una Raspberry Pi o similar o directamente a un ordenador. Lo que sí podremos instalar son aplicaciones para listas IPTV. Sería la única opción disponible para los que quieran disponer de manera, llamémosle, económica de todo tipo de contenido audiovisual. Es una cosa que yo no he probado, pero tengo amigos que lo tienen y están muy contentos con este tipo de servicios. Consigues contenido de todo tipo y en muy alta calidad y a un precio bastante reducido. Y como me gusta traeros todas las opciones disponibles, que sepáis que sí se pueden utilizar este tipo de servicios IPTV en este monitor. Aprovecho para pediros que si el vídeo os está siendo útil dejéis vuestro like y sobre todo suscribáis al canal. Es totalmente gratis y la mejor manera de apoyarlo y no perderse el próximo contenido. Sobre la calidad de imagen de estos monitores tenéis disponible varios modelos en varios tamaños y con diferentes calidades, desde el modelo más económico y Full HD como este M5 a modelos 4K como el M7 o el M8. Pero a día de hoy todos son con paneles del tipo VA y 60 Hz, por lo que son monitores muy polivalentes que nos sirven para todo tipo de uso, como ofimática, multimedia e incluso podemos jugar con ellos, pero si tienes una consola de última generación o un buen PC gaming y pretendes darle un uso exigente como puede ser en juegos competitivos, este tipo de monitores no sería lo más adecuado para tenerlo como monitor principal. Se puede usar perfectamente, pero obviamente no nos darán la mejor experiencia visual. Sobre el audio, la verdad que este modelo me parece bastante correcto. Los altavoces integrados tienen una calidad más que decente y no sale el sonido hacia la parte trasera como he visto en otros dispositivos. En este aspecto me parece que cumple perfectamente para un uso normal. Vamos ahora con su diseño. A nivel de acabados está bastante bien, los materiales utilizados tienen un buen aspecto en general, los marcos son finos, pero a nivel de conexiones flojea un poco. En este caso solo dispone de dos entradas USB y dos entradas HDMI, es decir, no dispone de entrada DisplayPort, no tiene para cable de red por lo que debemos conectarnos por Wi-Fi obligatoriamente, no tiene jack por lo que tendremos que conectarnos por Bluetooth, ni obviamente entrada para antena de TV. En los modelos más modernos y más altos de gama sí que he visto que a mayores dispone de una entrada USB tipo C. Otro aspecto muy importante es que el monitor solo cuenta con un botón y es el de encendido, por lo que para cualquier ajuste que queramos hacer, cambiar la entrada HDMI o navegar por submenús, tendremos que usar obligatoriamente el mando. Y es que el mando es algo que está muy bien disponer de él, sobre todo cuando consumimos contenido multimedia y estamos alejados del monitor, ya que lo manejamos como si fuera una tele, pero sí que en algunas ocasiones que no lo dejas justo donde tienes el monitor, para tareas como bajar el brillo y ajustes similares, se echa de menos que no añadieran algún botón extra para no depender del mando exclusivamente en determinadas ocasiones. Otra cosa que no me terminó de convencer es el soporte que traen esta gama de monitores. Lo que es el material tiene buen aspecto y buenos acabados. Además pesa bastante, lo que le da buena estabilidad al monitor, pero solo nos permite regular su inclinación. No podremos regular su altura o girarlo, algo que me parece bastante importante para un monitor al que se le pretende dar un uso polivalente.
Lo que sí que dispone es de soporte BESA, por lo que en mi caso he optado por quitar el soporte original y montar un brazo hidráulico, con lo cual podremos regular todo infinitamente mejor y adaptar la posición al uso que queremos darle en ese momento. Os traeré un vídeo al canal próximamente explicando y analizando todo sobre los diferentes tipos de soportes de monitor con sus pros y sus contras, ya que se pueden adquirir de muchos tipos, por lo que si te interesa el tema, ya sabes, suscríbete al canal y estate atento a próximos vídeos. Para finalizar, sobre su sistema operativo tenemos diferentes opciones de acceso remoto a nuestro ordenador y dispone de Samsung DeX y acceso a Microsoft 365. Cuenta con un menú en el cual podemos modificar los diferentes ajustes, imagen en el cual podemos seleccionar varios tipos preestablecidos o el modo dinámico con el que cambia automáticamente según la luz que tenemos en el ambiente. Podemos modificar el tamaño, el modo cuidado de los ojos y la configuración para expertos en la cual podemos ajustar el contraste, brillo y todo de manera manual. Tenemos también los ajustes de sonido, modo juego y ajustes generales y asistencia, en los cuales podemos configurar los diferentes ajustes. En resumen, este tipo de monitores son muy polivalentes y en algunas ocasiones podemos encontrarlos por muy buen precio para las características que nos ofrecen. En mi caso, por ejemplo, me compré el modelo M5 Full HD de 27 pulgadas y pagué por él menos de 140 € porque traía un modelo anterior del mando. Por ese precio me pareció muy buena opción y más que suficiente para el uso polivalente que le pretendo dar, y cualquier TV o monitor clásico con unas características similares me hubiera costado lo mismo o más. Así que ya sabes, si quieres ver más sobre este tipo de monitores, dejaré los enlaces debajo para que puedas ver precios, características y opiniones de diferentes modelos. Espero que este vídeo te haya ayudado a conocer más sobre este tipo de monitores de Samsung con sistema operativo incorporado, qué es lo que nos ofrecen y si es lo que estás buscando. Si tienes cualquier duda puedes dejármela en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, recuerda dejar tu like y tu suscripción, que son muy importantes para el crecimiento del canal, y nos vemos en el próximo vídeo.